nosotros podemos ver a un hombre que Dios usó en gran manera. Y este hombre dijo las palabras, las mismas palabras de Moisés. Este hombre dijo: si no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Fue y se metió en una cueva y dijo: ya no tiene sentido por qué seguir viviendo. Un hombre que venía de ver la gloria de Dios. Un hombre que a través de la palabra que Dios le dio, dijo que no iba a haber lluvia y no hubo lluvia. A través de él, Dios dijo que habrá lluvia y llovió. A través de él dice la palabra del Señor que este hombre oró y descendió fuego del cielo. Pero este hombre era un hombre de Dios. Era un hombre que pasaba las mismas pasiones de nosotros. Este hombre llamado Elías, y enfrentó el desánimo. Lo enfrentó de tal manera que él estaba frustrado y le dijo: si no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Para vencer el desánimo, nosotros tenemos que pensar en que Dios no ha terminado con nosotros, que Dios sigue trabajando en nuestra vida, que Él sigue haciendo una obra transformadora en nuestra vida. Y muchas veces nosotros, cuando estamos desanimados, lo que nosotros queremos hacer es las cosas a la perfección. Queremos accionar y decir: no, yo voy a levantarme en el nombre del Señor. Yo voy a restaurarme. Yo voy a volver a hacer aquellas cosas que hacía. Óigame, tiene que usted meterse en su mente y en su corazón que Dios no ha terminado con usted. Jeremías capítulo 20, versículo 9. ¿Lo tienen? Si lo tienen, me contestan con un amén. Con un amén, que solo como 5, 6, 7 que han estado en ayuno. De ahí todos Dios nos ha bendecido y hemos comido los alimentos de este día. Entonces tenemos ánimo. ¿Lo tienen? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta tarde bajo el tema: cómo lidiar con el desánimo. Cómo lidiar con el desánimo. A veces nosotros vivimos una vida y se nos olvida que en algún momento el desánimo va a tocar nuesra vida, que el desánimo va a tocar nuestro corazón, que el desánimo va a tocar las puertas de nosotros. Muchas veces cuando estamos en un momento donde andamos en un nivel espiritual, se nos parece que no va a llegar el desánimo a nuestra vida. Y sabe, mientras yo leía este pasaje, a través de esta lectura podemos entender que los hombres de Dios, los hombres que están en las sagradas escrituras, también experimentaron el desánimo. El desánimo no es pecado. Pecado es que nos quedemos ahí en el piso. Ese sí es pecado. Pero que va a llegar el desánimo, sí va a llegar el desánimo. Pero ¿cómo nosotros vamos a enfrentar cuando llegue ese momento? Porque sabe usted, muchas veces las dificultades nos hacen flaquear, las pruebas nos hacen debilitar, las circunstancias nos debilitan espiritualmente. Pero en este pasaje que hemos leído, nosotros vemos a un hombre de Dios, a un hombre llamado
Jeremías que estaba pasando por un momento difícil, estaba desanimado. Y si Jeremías se desanimó, óigame, ¿cómo no vamos nosotros a enfrentar el desánimo? Y el desánimo va a llegar a los bien casados y a los no bien casados. Va a llegar a los ricos y también va a llegar a los pobres. Va a llegar al líder y también va a llegar a aquel que no tiene un liderazgo. El ánimo va a llegar, y si usted a esta etapa de su vida, este tiempo recorrido, no ha experimentado el desánimo, prepárese, porque tarde o temprano lo va a experimentar. Hay veces que nosotros decimos: ay, ando sin ningún ánimo, hablando físicamente. Y hay unos que dicen: bueno, voy a ir a tomarme un café bien puro. ¿Verdad que ustedes han escuchado que alguien dice eso? Sí, los hermano Julio tiene bien clarito eso, que a tipo 2 de la mañana se está durmiendo y el hermano Julio va y hace un café listo y dice: ya se renueva. Pero yo les quiero hablar de ese desánimo espiritual que llega a nuestra vida. Y eso no, usted no se activa con un café. Eso se activa con una búsqueda en la presencia del Señor. Se activa de esta manera. El desánimo, ¿qué es el desánimo? El desánimo es algo que bloquea la mente. El desánimo te paraliza, te quita el movimiento, no quieres hacer nada, y lo que antes te apasionaba hacer, lo dejas de hacer. El desánimo no te produce ningún deseo. El desánimo te convierte en una persona inestable. El desánimo te convierte en una persona que pierde la inspiración, en una persona que pierde la pasión, en una persona se vuelve triste. Muchas veces el mismo desánimo lo lleva y se aísla. Esas son las características de una persona que está desanimada. Y el desánimo, eso es lo que provoca, paraliza, bloquea la mente. Y muchas veces por el desánimo, aquella persona solamente piensa todo negativo. No ve las cosas buenas, no ve las virtudes, no ve aquello positivo, sino ve todo aquello negativo. ¿Por qué? Porque él, sin darse cuenta, algunas veces es porque está desanimado. Hay veces que nosotros conocemos a personas que son bien dinámicas y de repente las vemos ahí todas tristes. Y muchas veces llegamos, como nosotros ya le sabemos las características de aquella persona, vamos y le damos una palmada en la espalda y le decimos: ánimo. ¿Sí o no? ¿Qué le pasa? Algo lo está angustiando, pero ánimo. Esta hija del dueto Moreno canta una alabanza. ¿La han escuchado ustedes? Sí. Ya no más otro ratito estaremos con mi Cristo. Ánimo, ánimo. Ay, Dios mío. Es que nosotros necesitamos animarnos, hermanos. Y en este momento quiero mencionar 3 puntos importantes. Y en primer lugar, ¿cómo entra el desánimo?
cómo entra el desánimo. Hay veces que el desánimo viene por mucha carga, por mucho trabajo, por mucha carga mental. Y en la Biblia vemos a un hombre que se sintió cargado emocionalmente. Y vemos a un Moisés que este hombre fue llamado para libertar al pueblo de Israel. Pero llegó el momento donde Moisés vio la rebeldía del pueblo y llegó el momento donde él le dijo a Dios: quítame la vida. Moisés, el hombre que dice la Biblia que habló con Dios cara a cara, experimentó el desánimo. Moisés, el hombre que Dios usó, que levantó aquella mano y levantó aquel bastón y el río, el mar rojo se abrió, ese hombre experimentó el desánimo. Y llegó el momento donde le entró el desánimo. Le entró el desánimo. Y tanto le entró el desánimo porque él estaba cargado. Dice que Moisés atendía las necesidades del pueblo. Y cuando su suegro Jetro vio que Moisés estaba demasiado cargado, se fue y le dio una idea y le dijo: yerno. La Biblia no lo menciona así, pero dice que Jetro era el suegro de Moisés. Y le dijo: mira, te vas a desgastar, no vas a durar mucho tiempo. ¿Por qué no haces grupos de personas y pones, delegas a personas para que te ayuden, para que el pueblo pueda ser aconsejado, el pueblo pueda llevar las necesidades también a otra persona? Y cuando sean casos ya más mayores, más graves, entonces que estos líderes los pasen a ti. Moisés estaba demasiado cargado. Y sabe, muchas veces nosotros como líderes en el ministerio, nosotros experimentamos que hay una carga enorme. Y es ahí donde puede tocar la puerta el desánimo, porque estamos demasiado cargados. Pero también hay una palabra que Dios da fuerza a aquel que no tiene ninguna. Y en Él podemos renovar nuestra fuerza. En Él podemos renovarnos día con día. Y si Moisés se sintió demasiado cargado, este hombre comenzó a organizarse más bien para que no pudiera sufrir lo que otros experimentaron, un desánimo tremendo. El desánimo entra cuando estamos cargados. También el desánimo entra a través de las críticas. El desánimo entra porque no podemos lidiar con las críticas, con las murmuras y lo que nos ataca. Eso nos hace que entremos en un desánimo. Y algunas veces nosotros estamos tan que no tenemos la coraza del Espíritu Santo, que un pequeño comentario nos desanimó. Pero ¿sabe por qué? Somos humanos. Y que muchas veces nos debilitamos, y cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, ese comentario nos afecta tanto que caemos en desánimo. Y eso es lo que le pasaba a Jeremías. Jeremías experimentó eso de las críticas. Jeremías era el profeta
que Jehová le habló y le dijo que desde el vientre de su madre lo había elegido para que fuera profeta. Antes que naciese yo te conocí. Antes que saliera del vientre de la madre, él ya lo conocía y ya lo había elegido para que fuera la voz de Dios. Y lo que Jeremías experimentó es que él iba y tenía intimidad con Dios. Y en vez del pueblo estar contento de que Jehová estaba tratando con ellos, lo que hacían era hablar de criticar a Jeremías. Y Jeremías lo único que hacía era escuchar la voz de Dios y luego dársela al pueblo. Pero Jeremías fue uno de los profetas, hermanos, que sufrió escarnio. Jeremías experimentó cadenas. Jeremías experimentó las soledades. Jeremías experimentó el sufrimiento en medio de un caos, en medio de que el pueblo se había rebelado. Ellos no querían escuchar la voz de Dios. Y a Jeremías le afectó tanto que cuando leemos esta parte donde dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Esa era la expresión de un hombre de Dios que estaba desanimado. Imagínense que nosotros digamos: no tiene caso. No tiene caso que yo estudie y trate la manera de entregarlo mejor si este pueblo no quiere escuchar la voz de Dios. Jeremías experimentó esto. Jeremías lo experimentó tanto que él hasta quiso rebelarse en contra de Dios. Por eso es que él está diciendo: no me acordaré más. Cuando él era el que había escuchado decir aquellas palabras: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Jeremías ya había escuchado la voz de Dios y que lo animaba a decirle: y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Esa palabra le vino antes a Jeremías. Jehová sabía, Dios sabía a la época con las personas que Jeremías se iba a enfrentar. No era fácil. El hombre estaba desanimado. En el capítulo 16 vemos que Jeremías siempre cuando daba una palabra, él decía: así dice Jehová. Él explicaba, él era bien específico, que no era una palabra de parte de él, sino que él era la voz de Dios. En esa ocasión le dijo: así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino, y andad por él. Y sigue diciendo: y el pueblo dijo: no andaremos. ¿Estaban obedientes o estaban rebeldes? Estaban rebeldes. No querían saber nada de Dios. No querían saber de los estatutos, de los mandamientos. No querían saber qué era lo que Dios pedía para ellos. Estaban desobedeciendo a la voz de Dios. Jeremías le afectaron las críticas. Y a nosotros muchas veces nos afecta eso. Y por eso es que entra el desánimo. Otro por lo que entra el desánimo, cuando las cosas no salen como tú lo esperas. Eso hace que nosotros se nos meta, le demos espacio, le demos cabida al desánimo cuando las cosas no salen como nosotros queremos. ¿No viene cierto, hermanos,
Que muchas veces emprendemos algo y nosotros queremos que aquello sea de bendición y no logramos el objetivo. Y cuando no logramos el objetivo, entonces viene y empieza la mente a trabajar y empieza, es por más que me esfuerce, es por más que me sacrifico por servirle al Señor, es por más que yo trato la manera de involucrarme en el trabajo, las cosas no me salen como yo quiero que me salgan. ¿Sabe? Eso provoca a que usted se desanime, porque las cosas no salen como usted quiere. Y si las cosas no salen como usted quiere, es porque Dios sabe, es porque Dios conoce. Óigame, hermanos, y lidiamos con esa situación. Nos frustramos muchas veces. Pero es que yo quería que la ganancia de esto me quedara tanto y no me quedó nada. No, es que si hablamos en la parte espiritual, es que mire, programamos un evento y no recibimos el apoyo, no recibimos el respaldo que necesitábamos. Así que, ay, Dios mío, mejor no. Sí, mire cómo de fácil entra el desánimo. El desánimo vendrá para que dejes de avanzar. En Proverbios dice que el ánimo del hombre soportará la enfermedad, pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? Mire, cuando nosotros vemos a personas que han pasado por procesos difíciles, y mientras yo leía esto, a mí se me venía la experiencia de una persona que es muy conocida aquí en nuestra comunidad, en nuestro municipio. Una persona que le diagnosticaron cáncer, y muchas personas de aquí, de nuestro pueblo, fuimos y visitamos a esa persona porque queríamos ir y darle una palabra de ánimo. ¿Y qué creen? Cuando nosotros salíamos de esa casa, ella era quien nos daba más palabras de ánimo al que iba a visitar. Y mire, la cabeza rapada, pero con un ánimo, hermanos, con un ánimo. Y ella decía: no, voy a ser sobreviviente de cáncer, voy a ser sobreviviente de cáncer, y ya me va a ir naciendo nuevamente el pelo, y ya voy a volver a mi normalidad. Y nosotros la animábamos y le decíamos: mire, estamos orando. No, si yo sé que Dios está en este proceso, y si Dios está en este proceso, ¿por qué yo me voy a afligir? ¡Qué ánimo! ¿Y qué cree? Más de 5 años y sobreviviente de cáncer. Le quitaron una, y ahí está. Y yo me acordaba de este proverbio: el ánimo del hombre soportará la enfermedad, pero ¿quién soportará el ánimo angustiado, hermano? Hay veces que otras personas están sufriendo pruebas más difíciles, y nosotros, cuando nos damos cuenta, y yo con este pequeño problema me ando agobiando. Mire, y cómo Dios muchas veces nos lleva a que veamos ejemplos, que hay personas que llevan situaciones más difíciles, pero nosotros tenemos que reconocer que la bondad de Jehová está con nosotros. En segundo lugar, ¿qué provoca el desánimo? ¿Qué provoca el desánimo? El desánimo nos debilita espiritualmente. Y cuando el desánimo nos debilita,
entonces vienen las enfermedades. Entonces viene la tristeza. Entonces estamos ahí cabizbajos. Entonces estamos ahí que no le encontramos sentido a la vida porque estamos debilitados. Mire, lo que provoca el desánimo provoca debilidad. Provoca debilidad. Ay, ¿para qué voy a ir al culto? Es lo mismo. Óigame, esa es una debilidad espiritual. Y en esta tarde yo le estoy llevando a través de esta palabra cómo entra el desánimo y qué provoca el desánimo. Cuando se pierde el ánimo, aquella persona se enferma. Y cuando esto llega, el desánimo no quiere seguir viviendo. Provoca tristeza, provoca cansancio. Y muchas veces nosotros no queremos aceptar la realidad, porque a nosotros los humanos nos cuesta aceptar la realidad. Y nos volvemos todos tristes, todos desalentados, todo un cansancio, hermanos. Un cansancio espiritual y cansancio físico también. Porque hay veces que andamos tan desanimados que nosotros venimos y nos sentamos acá y luego que nos sentamos acá nosotros no le encontramos deleite en la presencia del Señor. Muchas veces venimos y el desánimo ha tocado tan fuerte a nuestra vida que no sentimos que nos llenamos de la presencia del Señor. Andamos tan tristes que aunque el que esté aquí trate la manera de contagiarlo, trate la manera de entrar en la presencia del Señor, pero con usted no pasa nada. ¿Por qué? Porque el cansancio lo está dominando. Iglesia, necesitamos conocer las veredas por donde el enemigo trabaja y lo que hace, que provoca que entre el desánimo en nuestra vida. ¿Sabe? El desánimo dura hasta que usted permite. Cuando usted comienza y puede hacerse un examen de conciencia y usted dice, de verdad, dejé de hacer aquello que hacía con pasión. Dejé de leer la palabra de Dios. Dejé de tener momentos lindos en la presencia del Señor. Dejé de involucrarme en el trabajo, en aquello que encontraba deleite. Óigame, ¿qué es lo que provoca el desánimo? Provoca debilidad, provoca tristeza, provoca cansancio. Y muchas veces nos encerramos en nuestro propio pensamiento y decimos, no creo que salga de esta. Yo quiero pedirle en el nombre del Señor que va a salir de esta. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque a través de la palabra del Señor nosotros podemos ver a un hombre que Dios usó en gran manera. Y este hombre dijo las palabras, las mismas palabras de Moisés. Este hombre dijo, si no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Fue y se metió en una cueva y dijo, ya no tiene sentido por qué seguir viviendo. Un hombre que venía de ver la gloria de Dios. Un hombre que a través de la palabra que Dios le dio, dijo que no iba a haber lluvia y no hubo lluvia. A través de él, Dios dijo que habrá lluvia y llovió.
A través de él dice la palabra del Señor que este hombre oró y descendió fuego del cielo. Pero este hombre era un hombre de Dios. Era un hombre que pasaba las mismas pasiones de nosotros. Este hombre llamado Elías, y enfrentó el desánimo. Lo enfrentó de tal manera que él estaba frustrado y le dijo: si no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Qué tremenda depresión tenía el hombre llamado Elías. Elías. Pero experimentó el desánimo. Experimentó el desánimo. Y aún en ese desánimo, allí llegó un ángel y le tocó. ¿Sabes qué? Aún en el desánimo, Dios tiene el control de ti. Aún en el desánimo, Dios está ahí para abrazarte. Aún cuando tú dices que nadie sabe, aún cuando tú dices no, nadie conoce el proceso que estoy viviendo, ahí está Dios contigo y no te va a abandonar, porque Dios es un Dios que no falla. Llegó y le dijo a Elías: come. Y yo me imagino que le llevaba una torta hasta calientita, hermano. Y con lo que había caminado Elías, y llegó y se tiró. Yo me imagino que ese hombre se tiró boca abajo y comenzó a decir estas palabras que la Biblia narra que él dijo. Pero cuando llegó el ángel y le tocó: come y bebe. ¿Cómo se sintió ese hombre? Aún en medio del desánimo, experimentó la presencia del Señor. Y ya le había gustado. Es que eso provoca, hermano. Mire, a una persona que está desanimada, si no pone de su parte, dice: es mejor aquí. Y llega otra vez y le da comida. Ah, bueno, esto está bueno, dijo Elías. Pero después que comió y bebió, le dijo: come y bebe, porque el largo camino te resta. Iglesia del Buen Pastor, ánimo, porque el largo camino nos resta. Amén. ¿Puede decir amén esta tarde? Largo camino nos resta, gloria a Dios. Pero a través del desánimo podemos tener una experiencia nueva. A través de que nosotros hayamos experimentado el desánimo, nosotros podemos ir y darle una palabra de aliento a otra persona. ¿Por qué? Porque nosotros ya estuvimos ahí. Nosotros ya experimentamos lo que se siente estar desanimado, estar debilitado, estar triste, sentir cansancio. Cuando nosotros hemos experimentado esas cosas, fácilmente vamos y le decimos: hermano, yo estuve así como usted, yo experimenté lo que usted está experimentando. Ánimo, ánimo, Dios está con usted. Cuando hemos vivido en carne propia aquel proceso, hermanos. Termino con el tercer punto: ¿cómo vencer el desánimo? ¿Cómo vencer el desánimo? ¿Quieres saber cómo vencerlo? Gracias por su entusiasmo. ¿De verdad quieren saber cómo vencerlo? Para vencer el desánimo es recordando las promesas de Dios, recordando la palabra del Señor. En Isaías dice que aunque pasemos por el agua, no nos vamos a hundir. Y si por el fuego no arderá en nosotros. ¿Por qué? Porque hay una palabra que Jehová ha dicho para su pueblo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Por qué desanimarnos? ¿Por qué darle cabida a aquellas cosas que no nos ayudan en nuestra vida espiritual? Si hay un Dios que nos ha dado promesa, si hay un Dios grande que nos ha dado una palabra que es viva, una palabra: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, ¿cómo vencer el desánimo?
es recordar las promesas de Dios, la palabra de Dios. En segundo lugar, siendo consciente que Dios no ha terminado contigo. Para vencer el desánimo, nosotros tenemos que pensar en que Dios no ha terminado con nosotros, que Dios sigue trabajando en nuestra vida, que Él sigue haciendo una obra transformadora en nuestra vida. Y muchas veces nosotros, cuando estamos desanimados, lo que nosotros queremos hacer es las cosas a la perfección. Queremos accionar y decir: no, yo voy a levantarme en el nombre del Señor, yo voy a restaurarme, yo voy a volver a hacer aquellas cosas que hacía. Óigame, tiene que usted meterse en su mente y en su corazón que Dios no ha terminado con usted, que su obra Él la sigue haciendo a través del sometimiento. En tercer lugar, ¿cómo vencer el desánimo? No permita que la situación que te rodea entre en tu interior y te controle. ¿Qué creen ustedes? Esos barcos que enfrentan esas grandes tormentas en alta mar, ¿qué es lo que los hunde? ¿La tormenta o el agua que entra? Mire, no los hunde las tormentas, porque en cada tormenta se hundirían todos los barcos. Lo que los hunde es el agua que entra. ¿Lo aplica a su vida? Lo que a usted lo desanima es lo que deja que entre en su corazón. Lo que a usted lo desanima es lo que deja que le afecte en su vida. Eso es lo que hace que usted se mantenga ahí desanimado, porque muchas veces el enemigo usa estrategias, hermano, para mantenernos ahí. Ay, es que hoy que no está el pastor Joel, las cosas son diferentes. Aquí no venimos a adorar al pastor Joel. Aquí venimos a adorar a un Dios que nos ha perdonado, hermanos. A un Dios que nos ha redimido. Gloria a Dios. ¿Por qué vamos a estar desanimados? Si hay un Dios en los cielos que nos ha dado una promesa fiel y verdadera. ¿Sabe? El último ejemplo que tengo es un hombre de Dios en el Nuevo Testamento. Y ese es el apóstol Pablo. Y me gustaría que fuéramos a la segunda carta de Corintios. Gloria a Dios. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 8. El apóstol Pablo experimentó el desánimo. El apóstol Pablo fue un hombre, fue el apóstol que sufrió, hermanos, penalidades y aún entregó su propia vida. Mire lo que dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Experimentó o no lo experimentó? Lo experimentó. Sufrió vituperio, sufrió persecución, su vida estuvo en peligro en muchas ocasiones, pero ¿sabe qué? Él se mantuvo con la promesa del Señor de que Él estaba con él, que había un Dios que le había dado una promesa, que Él estaría en toda situación difícil.
¿Qué lo hace pensar a usted que en medio de ese desánimo que ha estado enfrentando, Dios no está con usted? Sí. Y muchas veces servimos en la iglesia. Muchas veces nos involucramos en el trabajo. Pero espiritualmente solo Dios conoce cómo nosotros andamos. Muchas veces hacemos las cosas, pero lidiamos. Hay una batalla interna. Hay una batalla con la mente. Pero ¿sabe qué? Mientras se mantenga con la conexión con el Señor, con esa intimidad con Dios, usted va a enfrentar y va a salir de eso. Pero no se quede ahí. No se quede ahí. Usted tiene que pensar, si estos hombres experimentaron el desánimo y lograron salir adelante, los ejemplos que yo les he puesto en esta tarde, ¿cómo Dios no nos va a ayudar a nosotros, hermanos? Él escucha, Él conoce. ¿Qué situación estás pasando? Quizás en tu familia, quizás en tu trabajo, quizás en tu matrimonio, quizás tu propia vida espiritual. Tú sientes que has perdido el gozo de la salvación. Quizás tienes que venir al altar y decirle al Señor, como el rey David dijo: renueva un espíritu recto dentro de mí. Quizás tengamos que reconocer que hemos dejado de hacer algunas cosas que hacíamos, que ha habido un pequeño descuido, y en ese descuido de la oración, en ese descuido de la palabra, por ahí, en ese pequeño descuido, ha venido y ha entrado el desánimo. Pero en esta tarde Dios nos ha hablado y nos ha dicho que Él está con nosotros. Amén. Doy gracias a Dios por esta corta meditación de la palabra. Pero en esta tarde yo quiero hacerle un llamado a Francisco. Yo quiero decirle que Cristo le ama y que su familia quizás ha estado pasando por un proceso donde han experimentado el dolor, y Dios ha estado ahí, Francisco. Dios ha estado ahí y lo ha sostenido. Él es un padre tan amoroso que en los momentos difíciles Él está ahí para darnos de su amor. Y tanto amor le ha dado, que le ha dado una oportunidad en este día para que usted llegue a esta casa de oración y pueda escuchar la palabra del Señor. Cristo le ama. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué dice? Oramos por ustedes esta tarde. El mañana nada nos acredita de que es nuestro. Gloria a Dios. Nos gustaría elevar una oración por usted en esta tarde. ¿Hay algún otro amigo? No, ¿verdad? Me alegro ver a Yancy allá. Yancy, te fui a buscar, pero no estabas. Pero he estado orando por ti. ¿Hay algún otro amigo? ¿Qué dice Francisco, hermano Anadelio? Lo invitamos a que siempre venga a escuchar la palabra de Dios. Doy gracias a Dios. Póngase en pie. Póngase de pie en esta tarde. Unámonos en oración. Padre, gracias.
Yancy, anda tu muchacha contigo. Hija, ¿quieres entregar tu corazón a Jesús? ¿Habrá un servidor que se acerque a la joven de Yancy? ¿Quieres entregar tu corazón a Jesús? Dios te ha dado una nueva oportunidad. Mayreni, por favor, te va a acompañar. Ahí viene hermana Leli. Amén. Regálele ofrendas de palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Y ver a esta muchacha en esta tarde caminar a este altar, créanme, hermanos, Dios ha sido bueno. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por la vida de esta joven. Gracias, gracias, gracias por una nueva oportunidad, Padre, gracias. Gracias, gracias, Señor, porque tú la has guardado de la muerte, tú la has guardado y la has guardado porque tienes un propósito. Y tu propósito es salvarla. Tu propósito es darle vida y vida en abundancia. Gracias, gracias por la vida de esta joven. Ayúdala a permanecer firme. Ayúdala, Señor, para que todo dardo, todo plan del enemigo en contra de su vida sea destruido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ministra su vida de una manera especial. Ministra su vida de una manera maravillosa. Rodéala de tu favor. Hazle sentir tu perdón, Señor. Gracias, 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 Padre. Gracias por esta palabra en esta tarde. Gracias, Padre, por la iglesia. Yo no conozco las necesidades, pero tú la conoces, Señor. Quizás hay vidas aquí que ya no quieren continuar. Quizás hay personas que están llevando situaciones difíciles y ya se quieren dar por vencido. Pero en esta tarde pido que sea tu Espíritu Santo renovando su fuerza, fortaleciendo sus espíritus, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por hablar a mi vida a través de esta palabra. Gracias, Señor. Gracias porque este pueblo ha sido edificado, fortalecido a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Llévela, hermana Leli, llévela, que por favor le anoten el nombre. Gloria a Dios. Les regalamos aplausos, hermanos. Amén. Gloria a Dios por la vida de esta joven. Dejo aquí la persona que está dirigiendo. Gloria a Dios.